Bueno, vamos a dar continuidad al módulo 5, a la clase 19, que sería la tercera clase del módulo. Em, y les quiero mostrar un poquito el material que hay en el módulo 5. Ustedes van a este botoncito que ven ahí. Y lo que les subí fue... em, veo que el último cambio no lo tomó. No, no lo tomó el último cambio. Bueno, lo que hoy nosotros vamos a ver es el capítulo 3, el daño como requisito previo a la reparación y a la necesaria relación causal con el acto de enfermería. Acá tienen todo el material más extenso y hay un cuestionario en relación con lo que vamos a ver acá en algunos términos para ir afianzando cómo venimos haciendo. Pero en realidad lo subí, pero veo que no lo tomó el cambio, algo falló. Le quería mostrar lo que les mandé por WhatsApp, que era la resolución 2055, que por ahí es una resolución que no sé si en su lugar de trabajo se estuvo mencionando o se estuvo diciendo algo. ¿Nada? No, nada, nada. Bueno. No, donde yo trabajo tampoco, menos. Bueno, puede ser que lo que nos falte por nuestras redes, por nuestros medios, es con lo que nos pasa siempre, la difusión de las cosas, ¿no? De las novedades, de los cambios de nuestro marco legal, ¿no? Ustedes saben bien que a partir de que tuvimos ley y a partir de lo que nosotros vimos en la ley, sobre todo en los artículos 7 y 8, se hablaba de, bueno, de cuáles eran nuestros títulos, cuáles eran las denominaciones que nosotros podíamos aspirar. Dentro de ella estaba la cuestión del especialista. Y se mencionaba ahí que cuáles eran los requisitos que nosotros vimos y que esa situación, desgraciadamente, ese artículo se tenía que reglamentar y nunca se reglamentó. Vieron que esta resolución no solo es novedosa por el tema puntual que es que habla sobre un tema que para nosotros es una gran deuda pendiente para muchos compañeros que son especialistas, el no poder ir a un ministerio o a un colegio a registrarse como tal, después de haber hecho todo lo que amerita en cuanto al sacrificio y el esfuerzo académico y asistencial que hacen. Esta resolución viene a traer un poco de justicia, no para todos, pero en el camino que por primera vez en 30 años se toca el reglamento de la 24.004. Vieron que hay una ley y 2 años después salió el reglamento que es el 2497. Tardaron 2 años para hacer el reglamento. Un reglamento que reglamentó poco y nada. Pero la misma ley, en ese sentido, es moderna porque como la autoridad de aplicación, ven acá las siglas acá arriba que dice MS, es Ministerio de Salud. Nuestra ley del ejercicio a nivel nacional, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud. Si ustedes están en una provincia donde tienen colegio, y el colegio de enfermería es quien tiene la potestad de regular la disciplina, ejemplo Santa Fe, entonces el colegio, ¿sí? El Estado le transfirió al colegio, cosa que hemos visto al principio, ¿no? Cuando veíamos las diferencias que hay entre las distintas asociaciones y cómo estaba más o menos constituida a nivel asociativo el marco de nuestra disciplina en el país, donde hay provincias que tienen colegios, tienen gremios, tienen asociaciones, ¿no? Eh, la resolución a la cual les había mandado por WhatsApp
cuando recién salió, es que, bueno, desde la autoridad de aplicación, que en esta gestión tiene a nivel nacional, tiene una dirección de enfermería, dentro de la secretaría que esa dirección pertenece, junto con otros órganos controladores, avalan, ¿sí?, esta resolución que viene a traer luz sobre no todas las especialidades en enfermería, sino sobre dos áreas. Sobre lo que ya estaba legislado en la primera década de este siglo, cuando tuvimos el primer reconocimiento de 6 áreas de especialización, esta resolución viene a empezar a crear normativa operativa en cuanto al área crítica y al área materno, infantil y adolescencia. No sé si alguno de los que están acá trabajan en alguna de esas dos áreas. ¿Hay alguien que trabaja en alguna de esas dos áreas? Lorena, Teresita, Nancy, Abel, Oscar. Sé que algunos trabajan en algunas áreas, pero no tengo claro. Oscar, Nancy, Diana. Yo trabajo en el área de trasplante y terapia intermedia, todo lo que es oncología y médula. Perfecto, bueno, bien. Ahí, en tu caso particular, vos vas a, si esos servicios se dedican a la parte del paciente crítico de adulto, ¿es los que más trabajan o es sobre niños, adultos, adolescentes, todas las edades? Adulto. Adultos. Bueno, entonces vos ahora, a diferencia de antes, que tenías que acreditar todo el área de adultos, desde la NEO hasta la UCI, en adulto, ahora no. Ahora lo vas a poder hacer disgregado por parte, en el área en la cual vos tenés expertise. Si es con adulto, si es con lactante, si es con pediátrico. Mejor dicho, la NEO es hasta los 28 días, ¿no? Bien. ¿Y qué te van a pedir para que vos puedas acreditar todo eso? Muchas organizaciones participaron en esta resolución, entre ellos muchos hospitales de alta complejidad y asociaciones de enfermería, como la Asociación de Escuelas, la Federación, AECAF y algunas asociaciones médicas con representantes de enfermería dentro de esas organizaciones como es SATI y la SAP, que es la Asociación Argentina de Pediatría. Quiere decir que la resolución cuenta con un aval disciplinar y también cuenta con un aval dentro del ministerio de otros entes controladores que tienen que ver con la fiscalización, sobre todo, ¿no? En este tema particular es importante ver que lo que yo siempre les digo cuando analicen una ley, miren siempre esas cláusulas o esas situaciones que la hacen temporal, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros ven si acá tienen este parrafito que dice acá, hay un considerando en donde dice, bueno, de manera excepcional, hay una cláusula transitoria. Y después fíjense siempre que toda cláusula transitoria tiene que tener una durabilidad en el tiempo. En nuestra ley del ejercicio, nosotros vimos esas cláusulas transitorias que tenían, que le daban un tiempo de adecuación a las personas que no tenían formación, a que tengan formación, y aquellas que estaban en una función de gestión y no tenía, digamos, formación, que de alguna manera se le diera el tiempo como para poder hacerlo y las condiciones como para poder hacerlo, ¿no? En ese caso de la 24.004 se dieron 10 años, ¿no? En este caso puntual, esta cláusula excepcional va a ser por mucho menos tiempo, pero siempre que se da un tiempo, siempre se da una prórroga. Por lo general, las prórrogas es igual al tiempo que se dio originariamente, ¿no? En este caso puntual es una cláusula transitoria de un año.
Cuando se pone una cláusula transitoria, por lo general se entiende que es para favorecer, no para obstaculizar. ¿Entienden? Quiere decir que los requisitos de la cláusula transitoria tienen que ser más amena que la de la cláusula general. ¿Me van llevando? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, en este caso particular, ustedes dirán, y bueno, ¿y dónde tengo el beneficio? Y el beneficio lo vas a tener que si haces los papeles, dentro de, tenés un tiempo de un año para ir juntando los papeles, tratá de no esperar hasta el último día, es que en el requisito que va a quedar, vos vas a tener que rendir un examen teórico y un examen práctico. En este caso estarías exceptuada de ese examen. ¿Ve? Que dice acá, posibilitando la excepción del examen. Eso está bastante bueno, ¿sí? Y también vas a tener un requisito menor, ¿sí? A ver, déjenme ver acá. No, acá justamente como te efectúan el examen, la cantidad que de años que te piden para ser especialista es que sea de 10 años de experiencia. En el caso general va a quedar de 5. Quiere decir que acá lo que tenés a favor más que nada es que no rendís el examen. Ahora, ¿cómo va a quedar para aquella situación en donde las personas sí, se presenten a rendir el examen, ¿no es cierto? En ese caso puntual, las personas que se presenten al rendir el examen, que todavía no se definió quién lo va a tomar, porque para todo esto hay que crear las comisiones de evaluación. Lo que se dice que esas comisiones van a tener una conformidad y una representación en cuanto a que va a haber representantes del ministerio y representantes también de los efectores de los establecimientos públicos y privados. Acá creo yo que más que sean licenciados deberían ser especialistas, ¿no? Pero bueno, salió así. Y lo que no entiendo bien por qué los veedores también van a ser del mismo estado, cuando ya en la parte de acá dice que las distintas áreas del ministerio van a tener sus representantes. Generalmente cuando uno arma el tema de los veedores, el veedor sirve para darle mayor validez al proceso de legitimidad que vos estás haciendo para que no exista ningún tipo de maleficencia o de parcialidad hacia algunos. Entonces, me parece a mí que los veedores deberían ser integrantes, por ejemplo, como pasa con los médicos, de asociaciones de profesionales. Sería lo más coherente en ese caso particular. Pero bueno, pusieron como que es de la dirección de habilitación y fiscalización, que es donde nosotros comúnmente vamos a sacar nuestra matrícula, ¿no? Entonces, en los casos puntuales que nosotros tengamos que realizar el examen, ¿sí? Porque se pasó el año o porque no tenés los 10 años de experiencia laboral, hace 5 que te recibiste, quiere decir que no podés adherirte a la medida extraordinaria. Lo que te van a pedir sí es que primero juntes todos los papeles. Los requisitos que te van a pedir, básicamente, yo el que lo veo más complicado, para que a muchos se les va a hacer más complicado poder juntar, es que te piden una certificación de antigüedad. Acá escribieron mal, porque pusieron en el ejercicio de la especialidad. En realidad tendrían que haber puesto en el ejercicio asistencial en el área de la especialidad, porque vos no podés ejercer una especialidad si todavía no la tenés. Lo que vos sí podés ejercer es un trabajo en una determinada área, ¿no?
¿Se entiende eso? Pero bueno, se sobreentiende que lo que te está diciendo es básicamente que tenés que tener experiencia en esa área. Y en el certificado van a tener que conseguir que el empleador te ponga que trabajás más de 20 horas semanales en ese servicio, que por lo general en cualquier convenio colectivo nosotros trabajamos de 30 para arriba, 30, 36, 40, 48, quiere decir que en eso, pero que tiene que ser en esa área. Y la otra cuestión es que también te pongan en el mismo certificado que al año cumpliste 200 días. Quiere decir que si tuviste una licencia por maternidad, por ahí no llegaste ese año a los 200 días. ¿Me van llevando? Quiere decir que esto es lo que yo veo más engorroso de conseguir por parte de los recursos humanos de clínicas, sanatorios y todo lo demás. Por la cuestión básica es que en la gestión muchas veces, por diferentes motivos, no quieren ponerte en qué servicios vos trabajás. Primero porque de alguna manera si te ponen el servicio después cuesta que te puedan sacar de ese servicio. Porque tu contrato de trabajo vos podés decir, no, yo estoy asignada a este servicio, no al otro que vos me querés mandar. Quiere decir que por lo general no lo quieren poner. Y la otra cuestión también es que muchos servicios tienen distintos tipos de beneficios en el sentido de que tienen horarios o remuneraciones de plus que muchas veces al no ponértelo en el recibo tampoco te pagan los considerandos. O muchas veces puede pasar que algunos servicios en donde hay tarea riesgosa o insalubre, tampoco te lo quieren poner en el recibo porque vos después lo podés reclamar. Entonces, ahí es donde yo veo que esto va a ser una complicación. Ojalá que podamos contar con la colaboración de los diferentes departamentos de recursos humanos, de los efectores, para que esto no sea un escollo, porque todo esto son requerimientos necesarios para que a vos te den la posibilidad de poder pasar a la segunda fase, que es que te presentes a rendir el examen teórico práctico, que para mi gusto me parece que es mucho. ¿No? Que el examen sea teórico y práctico a la vez, porque eso habla de una mayor dificultad, no solo para el que lo tiene que rendir, sino también para la estructura organizativa. No es lo mismo tomar un examen eh, teórico que tener que hacer dos exámenes, ¿no? Un teórico y un práctico. Aparte porque a quien le estás pidiendo también que tenga una expertez en el dominio del tema, porque en los requisitos que le ponen en esta primera fase es que vos ya estás trabajando en una determinada área, que te has capacitado en una determinada área, que tenés un título que de alguna manera da fe de esa situación. Quiere decir que me parece a mí que hemos puesto muy alta la vara, ¿no? En determinadas cuestiones y además eh, seríamos la única disciplina que estaríamos rindiendo esta situación cada 5 años porque encima pusieron una cláusula o mejor dicho, un articulado, otro artículo, que es el artículo 3, en donde te pone que este proceso lo tenés que hacer cada 5 años. ¿No? Ahí también creo que han puesto la vara demasiado alta. Y es en el artículo 4 donde explica los alcances de esa cláusula digamos, extraordinaria que se pone por única vez, en donde te dice que, bueno, que ahí tenés que tener 10 años de ya graduado con el título en mano. Cuando te habla del título es el título de licenciado, ¿sí? No el de enfermera, el de licenciado. Aparte de tener 5 años trabajado en ese servicio,
¿no? Que era lo que mencionábamos antes, para no rendir el examen, ¿no? Pero también te van a pedir que tenga en los últimos años, ¿sí? En los últimos 5 años, te van a pedir 300 horas de capacitación. Por suerte, estas 300 horas no dice que sean específicamente de un determinado nivel. Pueden ser horas que se hacen en universidades, horas que se hacen en una asociación de profesionales, digamos, no han puesto ahí eh, algo aclaratoria sobre esa situación. Quiere decir que dentro de todo eh, es uno de los requisitos que sería mucho más fácil de poder cumplir porque estamos hablando de 300 horas no en un año, en 5 años. Quiere decir que si vos juntás todos los créditos de horas que te dan todos los congresos, aparte tampoco dicen que las capacitaciones tienen que ser presenciales. Quiere decir que tanto las virtuales como las presenciales, al no decir nada, uno las puede tomar como que son iguales. Entonces, más allá que los congresos virtuales te dan menos créditos horarios que los presenciales, igual estarían todos sumando. Quiere decir que el único cambio que hay con la condición del examen es que te van a pedir 5 de graduado de licenciada, más todos los otros requisitos que son exactamente igual, que vos vas a tener que demostrar los 5 años de estar trabajando en trasplante, no con lo que vos digas en el CV, sino con una constancia emitida por tu empleador en donde figure que vos trabajás más de 20 horas semanales haciendo trasplante y que trabajaste más de 200 días por año en los últimos 5 años. ¿Sí? Cuando hayas hecho todo eso y hayas rendido o no rendido el examen de acuerdo a esa cuestión particular, te vas a poder inscribir de alguna manera como especialista en esa área. Y otro tema que nosotros ya lo vimos, este tema de la especialidad solo le va a traer algún tipo de beneficio salarial, vamos a poner, aquel que tenga un reconocimiento en su convenio colectivo de trabajo o en la carrera hospitalaria que esté encuadrado, si hay algún ítem que diga que se paga la especialidad. En el caso de los médicos, muchas veces tienen un baramo diferente por ser especialista de aquel que no es especialista, ¿no? En algunos efectores nuestros eso se paga y en la universidad a los docentes especializados por CONIAU, no por el Ministerio de Salud, por CONIAU, también nos pagan, ¿sí? Un 5% más del salario, quiere decir que hay una retribución en cuanto a que te pagan por esa especialidad. Así que bueno, fíjense en ustedes, eh, cada uno de ustedes en las respectivas áreas en las que está, que tengan que ver con los cuidados críticos, y con lo que es el eje materno-infantil y adolescencia, eh, sí, de alguna manera, en cuanto en cada jurisdicción de cada provincia en la que ustedes, digamos, estén, ustedes pueden hacer 2 trámites. Un trámite lo pueden ser a nivel nacional, que yo me imagino que Nación va a ser el que primero habilite este trámite. Y después el trabajo en cada provincia va a depender mucho de lo que la autoridad de aplicación adhiera o no adhiera a esta situación. Y va a depender mucho en esa provincia si es una potestad que todavía la tiene el Estado, ya sea el ministerio, o si la tiene el colegio. En este tema, los colegios que ya existen y que lo podrían hacer están en pañales con este tema porque nunca se pudieron anticipar a estas cuestiones porque no había nada legislado. Al haber algo legislado, creo yo que aquellos colegios que tienen las facultades como para poder hacerlo su, desde su ley fundacional, bueno, seguramente harán lo mismo que hacen
los colegios de los médicos, ¿no? Sí, Lorena. El gobierno de la ciudad, esto para el gobierno de la ciudad es diferente, ¿o no? En el caso del gobierno de la ciudad, la matrícula no la da en Cava, lo hace el Ministerio de Salud, digamos, el viejo cumplimiento de que el ministerio, cuando se volvió, dejó de ser secretaría cuando pasó a rango de ministerio, cuando la ciudad autónoma se constituyó, en un plazo de 90 días le tenía que transferir esta cuestión de pasarle todo el padrón de profesiones y demás, pero no lo hizo con ninguna disciplina. Entonces, en el Ministerio de Cava, este tema está mucho más primitivo. Yo creo que si no controla la matrícula de grado, menos va a hacer el registro de las especialidades. Hoy cualquier médico que trabaja en Cava no va al ministerio a registrar, va a Nación. Y cualquier enfermera hace exactamente lo mismo. Todos tenemos la matrícula de Nación, no hay una matrícula de Cava. Yo creo que Cava debería tener su propia, dentro de su ciudad de autonomía, debería haber asumido eso, pero hasta donde yo sé todavía nunca se avanzó en ese sentido. No sé qué es No, lo de que hecho, sabes vos. la gente le hace juicio para cobrar el área crítica, la gente que trabaja en área crítica, y bueno, algunos le pagaron, otros todavía están en juicio. Claro, porque cada juicio, ustedes recuerden que tienen que ver para los afectados, no es algo en general. Y también ahí Claro. hay una complicidad por parte de quien nos representa muchas veces de no avanzar en un reconocimiento general, porque es un poco lo que pasa también con el tema de los amparos que hay para los franqueros en cuanto a la en cuanto a la reducción de horas. Son siempre fallos que tienen que ver para las personas que se amparan, pero no para los que no. Entonces, Claro, porque los franqueros están judicializados, hacen 6 horas ellos por turno. No sé si claro. en estos requisitos de 300 horas, no sé si, no, 300 horas no eran, ¿no? No sé si entrarían, porque ellos hacen por semana eh, 12 horas. Claro, en ese caso si tenés claro, por eso te digo que lo más difícil que yo veo de esta resolución, que la verdad no entiendo por qué pusieron ese requisito de las 20 horas 20 horas. y los 200 días, porque los médicos no tienen ese requisito. Yo no sé, hay veces por qué nosotros mismos nos ponemos una dificultad compleja. Entendiendo hoy que, no sé, yo por lo menos trabajé hasta el 2017 en el Hospital Muñiz y pasé por diferentes servicios, ¿no? Y nunca me ponían en el recibo cuál era mi servicio. Entonces, salvo aquellos que estén cobrando el plus de terapia o que Recursos Humanos del hospital les justifique desde ahí, desde cuándo están, va a ser más engorrosa conseguir el certificado ese que todo lo otro. Porque yo conozco más o menos cómo son las cuestiones dentro de los recursos humanos y son bastante reacios a la hora de certificar cosas. Entonces, la veo complicada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por suerte, en esta resolución se abre algo que es fundamental, que es lo que siempre nosotros tenemos que leer, la letra finita de todas las resoluciones, que es que el artículo 7 dice claramente que facúltese a la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización a dictar nuevas modificaciones. Entonces pienso yo que a medida que comience a caminar esta cuestión y esto se comience a armar, estas cuestiones que algunos detalles que en un video que hice hago referencias sobre algunos detalles de algunos términos y algunas cuestiones particulares, puede ser que siguientes
resoluciones le vayan dando de alguna manera un mejor pulido a esta cuestión, pero bueno, yo creo que hay que festejarlo. Yo creo que es un gran avance para muchas compañeras que trabajan en NEO, que trabajan en intermedias, en UCI, en terapias, en maternidades. Obviamente que muchos compañeros están con bronca porque dicen, bueno, pero no salió la de atención primaria, no salió la de ESI, no salió esta, no sé. Bueno, van a ir saliendo. A medida de que todos nos calentemos, las cosas van a salir. Si no nos calentamos, no sale nada. Es como todo, ¿no? Hay que generar la demanda para que haya una mejor oferta, porque si la gente no pide, no pasa nada. El político no se mueve. Es así. Así que bueno, nada, era como para tenerlos al tanto por si en sus trabajos les preguntan qué saben sobre las especializaciones y digan ustedes, hay una resolución, se está poniendo en marcha y no es para todas las especialidades, sino que simplemente es para las áreas críticas y para el área materno-infantil. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con lo que teníamos previsto. Voy a dejar de compartir esto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer. Que es el material que tienen ustedes con respecto al tercer capítulo. Les voy a poner un poquito más grande esta presentación para que ustedes la puedan ver mejor desde sus casas. Vamos a poner un poquito acá. Vamos a poner, déjenme ver acá, presentación de diapositiva. Y ahí creo que la van a ver un poquito mejor, ¿no es cierto? Me parece que el tema de poder trabajarlo con el Power a ustedes se les hace más fácil que estar viéndolo específicamente todo desde el Word y de esa manera lo podemos llevar mejor. ¿Están viendo bien la...? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces yo lo que quiero es que no haya ninguno de los correos o de las cosas que molesten la lectura, porque si no, esos cuadraditos que ustedes ven a los costados justamente tiene que ver con lo que yo superpongo y desgraciadamente eso molesta a la visión de aquel que va leyendo. En este título un poco se va a resumir todo lo que vamos a estar charlando. El tema tiene que ver que lo hemos visto en el capítulo 2 con respecto al acto, el nexo causal y el daño y la responsabilidad que surge de ahí. Y acá volvemos de alguna manera ya a meternos en la cuestión propia de cómo es esa situación que va a disparar por medio de un nexo causal en relación a un acto de enfermería esa reparación. Entonces, esta cuestión, de alguna manera, nos tiene que quedar claro, ¿sí? Como para que nosotros podamos, de alguna manera, ir entendiendo que hay daño siempre que se generara algún tipo de perjuicio, ¿sí? En donde ese perjuicio va a generar una cuestión pecuniaria, quiere decir que puede ser que el perjuicio puede ser de índole económico, ¿sí? O puede tener que ver con que nosotros hayamos cometido algún perjuicio en cuanto a cuestiones que tienen que ver con objetos o cosas, ¿sí? La ruptura, el extravío, el robo, el secuestro, y si no, también dentro de
los marcos que nosotros vemos en cuanto a la ley del paciente y a la confidencialidad y un montón de cuestiones que tengan que ver específicamente con los derechos. Entonces, si todo lo que nosotros hacemos como actos de enfermería generan algún tipo de este tipo de daño, porque muchos de los ejemplos que nosotros vemos en la obra de Mirta y de Juan está muy centrada en lo que tiene que ver con la medicación, con el secreto profesional, está bien, perfecto, pero ojo que también nosotros tenemos de alguna manera responsabilidades sobre otras cuestiones que tienen que ver con el sujeto, con su entorno, con su familia, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, por ahí, en relación específica con el trabajo de enfermera o de enfermero, se nos relacione de manera directa, pero puede haber otros tipos de daño que tengan que ver con otras dimensiones en relación a lo social, a la cuestión psicológica, a otras formas de proceder que también generan un daño, ¿sí? La sustracción de algo, digamos, siempre que esto lo explico, me viene a la memoria el caso puntual del expresidente que falleció, que tenía un cuidador histórico, un colega que lo cuidó siempre. En uno de los últimos tiempos había delegado ese trabajo en su sobrino y su sobrino no tiene la mala idea o el mal acto de sustraerle a ese expresidente un anillo. Claro, cuando esa persona fallece, su hija reclama como heredera un anillo y ese era un acto que también que está relacionado con un ilícito que se da de alguna manera en una situación de vulnerabilidad de nuestras personas. Por eso nosotros, siempre que ingresa alguien al servicio, hacemos un reporte de situación de cuáles son los elementos con que las personas vienen, ¿sí? Y de alguna manera sobre esas situaciones particulares también se pueden generar situaciones por las cuales a nosotros nos puedan llegar a complicar en cuanto a la situación que les estaba comentando. Por suerte, en ese caso que les mencioné antes, la familia no inició una acción judicial por robo, porque se devolvió el anillo y bueno, y por suerte las cosas no llegaron a mayores, pero podían haber tranquilamente llevado esa situación al reparar un daño. El daño muchas veces puede tener como resultado, y a nosotros nos pasa, que generemos algún grado de lesión y a veces puede ser que el daño que nosotros causemos, con el paso del tiempo, ese daño desaparece. No sé si muchas veces les ha pasado que por ahí nosotros eh, generamos la administración de algún fármaco que pueda generar flebitis y esa situación después con el tiempo pasa y a la persona no le queda ningún tipo de recuerdo, ¿no? El daño resarcible, de alguna manera, de lo que habla es que los efectos que esa situación se genera, ¿sí? Muchas veces en un sentido muy amplio, eh, puede tener un resultado diferente en cuanto a su valor, que lo podemos decir que se compensa, se subsana, ¿no? Se puede de alguna manera reparar. Eso es lo que por lo menos en el Código Civil habla en cuanto al estado del daño, ¿no? Que muchas veces esas situaciones pasajeras, ¿sí? Puede ser que la persona, porque ha sentido una molestia, un disconfort, porque le hemos generado algún tipo de trauma psicológico o alguna cuestión en donde la persona pueda
percibir que ha sido alterada su bienestar, pero esa situación fue muy efímera, no se ha mantenido en el tiempo, sino que lo ha pasado y no ha quedado ningún tipo de secuelas de esa situación. Hay veces que se reparan y hay veces que no. Hay veces, muchas veces, estas son las típicas situaciones que por ahí se resuelven con un pedido de disculpa o con algún tipo de situación que se resuelve sin necesidad de tener que llegar a una situación de una reparación que no es del orden económico, sino es más que nada del orden social, ¿no es cierto? Y mucho de esto tiene que ver en esta situación particular, sobre todo en aquellas en donde, como hay diferentes tipos de resultados que las lesiones puedan tener, muchas veces hay situaciones que se pueden presentar, algunas situaciones del daño muy tardíamente, ¿sí? Y que de alguna manera las personas pueden también indagarnos en el sentido de hacernos responsables de situaciones que pueden aparecer más tardíamente. Eh, Estas cuestiones son muy particulares, pueden tener alguna modificación en el orden de que a la persona pueda aumentarle algún tipo de pérdida en cuanto a los gastos que estas situaciones vividas le pudieron ocasionar, y por ende de alguna manera también pueden, inclusive muchas veces pasa que la persona acusa que la situación vivida es de cuestión espiritual, o que muchas veces se lo caracteriza como daño moral. Son situaciones complejas también para el juez y las partes poder encontrar los nexos causales de esas situaciones, porque es lo que la persona siente, es lo que la persona percibe, ¿sí? Pero bueno, son situaciones que están muy ligadas a cómo se va desenvolviendo la cuestión de la lesión. Y no todas las lesiones son físicas, sino que muchas veces hay cuestiones de lesiones que tienen que ver con lo psíquico también y con lo social también, ¿no? Con diferentes entornos. Entonces, una de las cuestiones que por ahí a nosotros nos atraviesa más es la cuestión del dolor. Muchas veces nosotros, muchas de las prácticas y de los actos que nosotros hacemos generan dolor. Hay veces que el dolor es evitable por medio de un rescate, de analgesia que se hace previamente, o de diferentes tipos de cuidados que puedan tender a la distracción, relajación, infinidad de cuestiones que muchas veces uno puede arbitrar para esta cuestión, pero el dolor tiene un umbral que en cada persona es muy subjetivo, es diferente. Entonces, hay veces que las personas entienden que han sufrido a través de determinados actos o determinados procesos que se realizan un dolor más allá de lo normal, más allá de lo esperable o de lo tolerable, y muchas veces se trata de compensar esos sufrimientos que la persona tiene, inclusive físicos o psíquicos, ¿no es cierto?, con algún tipo de reparación, que muchas veces se piensa que por ahí la reparación monetaria puede sustituir esa situación por la cual la persona atravesó, pero bueno, es una de las maneras o de la forma de compensar esa situación que la persona ha vivido por esa insatisfacción, digamos. Por ahí no es la mejor forma, pero bueno, es una forma que hoy en día se utiliza mucho, más allá que el dinero no cumple con una función valorativa exacta, digamos, no es a igual dolor, igual dinero, ¿no? Eso nos queda claro, pero bueno, muchas veces el dinero puede traer una mejor cobertura, un mayor, entre comillas, grado de satisfacción de algunas necesidades, y de ahí es de donde muchas veces
tanto los diferentes tipos de daños morales como de dolor se pueden de alguna manera reparar ante nuestros actos con dinero. Por eso, dentro de las responsabilidades civiles, básicamente, ¿no es cierto? Estas son situaciones que puede estar presente siempre y cuando se demuestre el nexo causal entre lo que nosotros hicimos y lo que la persona sufrió o sufre. Para eso es fundamental que nosotros nos centremos cuando nos toque opinar sobre alguna situación en particular, es que se necesita básicamente, acá me está diciendo que hay personas que están en sala de espera, pero yo no lo veo. A ver, ¿pudiste entrar, Ariel? ¿Andás por ahí? A ver, déjenme ver un segundito. No, yo no veo a nadie que esté en sala de espera. Eh, Hay cuestiones puntuales que el daño necesita, sobre todas las cuestiones, tener un tiempo. Y ese tiempo es que sea una situación que esté presente, que sea actual. Y, y no que sea algo que esté por suceder, ¿no? Por eso hace a la cuestión de que no inminentemente, sino que sea algo que se esté dando ahora, al momento de que a nosotros nos obliguen a tener que hacer una reparación, esta situación de alguna manera sea algo concreto, no algo abstracto, ¿no es cierto? Y que de alguna manera la cuestión se torna en función de la posibilidad de cumplimiento en base a la pretensión que el otro tiene, pero básicamente nosotros tenemos que, en el caso de que tengamos algo concreto, entender que debe ser actual y además, otra de las cuestiones que el daño debe ser de alguna manera pedido, reclamado, ¿sí? Demandado por la persona a la cual está sufriendo esa situación actual, digamos, salvo que la situación haya pasado a una situación mucho más grave, que la persona se haya muerto y ya no esté, bueno, ahí de alguna manera la reparación de ese daño lo van a poder hacer sus herederos, pero solo en el caso que pueden actuar de oficio, es cuando la autoridad, de alguna manera, entiende que ante personas minusválidas o menores de edades, bueno, entonces quien tiene la tutela de esa situación es el Estado y por ende puede actuar sin la necesidad específica de que la persona sea ella o el representante de esa persona. Quiere decir que si los padres no quieren actuar, el Estado está obligado a actuar en el caso de menores que se hayan comprobado el daño. Esto es una situación que, por ejemplo, en hospitales pediátricos, sobre todo en los que hay servicios de salud mental, el tema de la cobertura y de la tutela legal es algo que se trabaja mucho y que de alguna manera se actúa muy sigilosamente sobre estas cuestiones en cuanto a los derechos de los menores. Y lo que sí tiene que quedar siempre claro, porque lo hemos visto antes en la cuestión del daño, que tiene que surgir de un acto. En este caso, un acto de enfermería lícito o ilícito, ya sea antijurídico o culposo o doloso, de alguna manera tiene que surgir la responsabilidad, ¿no? Tiene que haber de alguna manera una situación que desencadenó todo esto. Quiere decir que estamos de alguna forma siempre volviendo al tema puntual de,
de la necesidad que todo surge desde ahí, ¿no? Desde un acto que ha de alguna manera provocado, por medio de la comprobación de un nexo causal, un daño, y en base a eso aparece la necesidad de tener que reparar esa situación en base a la responsabilidad que nos toque. En cuanto a esta situación, fundamentalmente, lo que nosotros vamos a ir viendo un poquito es que para que esa situación se pueda resarcir, quiere decir que para que esa situación del daño que nosotros ocasionamos se pueda reparar, tiene que existir lo que mencionamos antes, es que esté todo de alguna manera legitimado, tiene que existir una fuente del daño, tiene que ser algo contemporáneo, tiene que tener un contenido, ese daño, digamos, una prueba, una evidencia, algo concreto. A veces en cuestiones espirituales, morales y todo eso, hay que verlos cómo ha afectado la vida de relación de ese sujeto, ¿no? Muchas veces el sufrimiento humano se puede observar, se puede percibir en el otro en cuanto a su cambio en el comportamiento. Sobre cuál recae esa situación, sobre qué ente en particular recae esa situación y sobre todo, bueno, cuál va a ser el tipo o el nivel de alcance que ese daño tiene, porque muchas veces ese alcance tiene que ver con la magnitud, ¿no? Entonces, estas cuestiones en lo particular, lo que acá toma una importancia mayúscula es el nexo causal, porque de alguna manera va a ser el nexo causal el que va a ir explicando, ¿no? Cómo ha sido de alguna manera la estructura, como para de alguna manera ir marcando las atribuciones por las cuales ese daño se dio, que no fue por una cuestión fortuita, sino que de alguna manera tiene que ver con el desempeño, con las consecuencias de una conducta de un profesional, en este caso de un enfermero, pero digamos, esa situación tiene que estar muy clara como para hacernos responsable a nosotros y no a otros de esa situación. Si no, nosotros de alguna manera podríamos decir que no está demostrado el nexo causal. Si no me pueden explicar concretamente que por culpa de mi acto se ocasionó ese daño, bueno, entonces, de alguna manera, yo soy inimputable de esa cuestión que me están queriendo adjudicar. Por lo cual, está claro decir entonces que tiene que haber una relación directa eh, y que esa situación directa ha producido un daño y que, bueno, y que a partir de esa conducta se espera una reparación. Esta situación va a llevar a una determinada conducta que se adiciona como consecuencia de ese acto y un daño donde, sin embargo, no puede apreciarse siempre alguna causalidad, ¿no? Jurídica inmediata, sino que puede de alguna manera también presentarse a posterior. Por eso muchas veces se deja siempre la situación de que si apareciera determinadas situaciones, ¿no? O como que se abre un abanico de posibilidades en cuanto a las consecuencias, ¿sí? Que pueda de alguna manera presentar, pero muchas veces el corte se hace por lo que está pasando en ese momento de ese hecho y que esa situación de alguna manera se puede deber a una situación en relación a un acto y ya vimos los diferentes tipos de actos, lógicamente que siempre tiene que estar
expresada de alguna forma el nexo causal que hay entre todas las partes para poder involucrarnos en esa situación en particular. Por eso es que muchas veces, ante la falta de pruebas o ante una situación confusa, muchas veces no se nos imputa determinada situación. Y en base a eso, ¿cuáles serían, con ejemplos claros, estas situaciones por las cuales no nos van a imputar porque se quiebra el nexo causal? Pueden ser muchas, muchísimas, muchísimas, porque nosotros vimos que cualquier situación que esté viciada, de alguna manera nos saca responsabilidad. Muchas veces nosotros vemos que la familia o el cuidador que la familia pone para acompañar a la internación de la persona, muchas veces se toma atribuciones que no tiene y modifica de alguna manera la posición del paciente, le eleva la cama, le baja los pies, le cambia el goteo, lo levanta, lo para, le trae comida, infinidad de cuestiones que por ahí van en contra del tratamiento terapéutico. En el ejemplo que tanto Mirta como Juan le ponen ahí, tiene que ver específicamente con el goteo, pero puede ser cualquier situación, que cualquiera de esas situaciones que la familia realiza, o muchas veces pasa con los posquirúrgicos, que le dan de comer antes de tiempo, o cuando le traen algo para ingerir que es hiperglucémico, sea el tema que sea, si nosotros podemos comprobar que el producto de la descompensación no tiene que ver con lo que nosotros hicimos, sino que tiene que ver con lo que hizo otro, con la intervención de otro, ahí se rompe el nexo causal. Otra situación es que muchas veces, obviamente, la persona tiene que estar consciente, porque recuerden siempre que si la persona está inconsciente, la responsabilidad es nuestra, ¿sí? Pero si la persona conscientemente, el médico le explicó, nosotros le hemos explicado que no se puede levantar, que tiene que no tocar tal cosa, no tocar tal otra, no hacer, pero está consciente y se levanta y se cae, bueno, nosotros de alguna manera siempre tenemos que tener las barandas de seguridad, siempre tenemos que estar observando a las personas, pero se entiende que si la persona está en su sano juicio, está ubicado en tiempo y espacio, entiende de los riesgos y de los peligros que hay, y si se le pide y se le da una indicación muy clara y esa persona es consciente de entenderla, ¿qué culpa podemos tener nosotros? En el sentido que si la persona en su libertad opta por hacer lo contrario. ¿Me van llevando? Entonces hay muchas cuestiones a las cuales nosotros estamos expuestos que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque muchas veces se nos puede echar la culpa a nosotros de ciertas cuestiones que en realidad nosotros no somos responsables de lo que pasa, ¿sí? Bueno, como hemos visto en otros casos en donde por ahí hay una situación de error que es generado por otro actor. Pero bueno, como nosotros lo hacemos, esa situación muchas veces nos pone en un lugar de ser los ejecutores, ¿no? De esa situación puntual. Otra de la cuestión que no es menor y de alguna manera tiene que ver de dónde surge esta cuestión de imputación. Imputación tiene que ver que nos están diciendo, vos estás, vos tenés ese nexo causal, depende de lo que vos de alguna manera tenés algún tipo de implicación en ese tema, ¿no? Estás imputado, es como que de alguna manera sos parte de esa situación necesaria para que ese daño se produzca. Entonces, hay diferentes tipos de miradas con respecto a esto, pero en esta
tipos de imputaciones, esta cuestión de la objetividad, ¿sí? Que es una cuestión que si bien nace en la cuestión penal, también se toma en alguna doctrina fuera de lo penal también, es tratar de ver la importancia que tiene la norma en cual se da ese contexto, ¿no? ¿Qué tipo de norma se ha extralimitado? ¿Qué tipo de norma es la que está de alguna manera siendo alterada? ¿Sí? Entonces es importante ver en esa situación si lo que se hace está permitido o no está permitido. ¿Sí? Porque lo que se va a tratar de ir dándole claridad a esa imputación es si de acuerdo a nuestros actos o las consecuencias de nuestros actos y, y la permisión en cuanto a la necesidad de que ese acto esté presente, de ahí tiene que ver esta situación de esta consecuencia y esta permisión, en donde se puede de alguna manera relacionar con determinados riesgos que pueden estar presentes. Nosotros tenemos claro que cuando realizamos algún tipo de procedimientos, sabemos que hay ciertas situaciones que pueden aparecer. Por eso es tan importante hoy y es un poco llevando siempre esto a la actualidad. La única sentencia que hasta ahora tuvo Lotoki es justamente por no decir claramente cuáles podrían ser las consecuencias que le puede traer a una persona ponerle determinado producto en el cuerpo, porque si todas las personas que se presentan dicen no me lo dijo, no me lo dijo, no me lo aclaró, bueno, esas son situaciones que en este caso puntual que les mencioné recién, bueno, se tuvo en cuenta entre otras entre otras cuestiones, esta situación de imputarle 4 años y pico. Entonces, la imputación no siempre está relacionado con el dolo y la culpa, con la intención o sin la intención, sino que la imputación objetiva parte de alguna manera del concepto de riesgo jurídicamente, eh, que es un riesgo que el concepto de desaprobado, ¿sí? Está en relación con lo que se aprobó y lo que no en la cuestión del proceso. Entonces, en esta cuestión particular, no es menor pensar que hay diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de riesgos, ¿sí? En donde este riesgo desaprobado lleva inevitablemente a suponer que existe un riesgo jurídicamente aprobado. Entonces, entre estas situaciones de que si sos inimputable cuando el riesgo se desaprobó, estás imputado, ¿sí? Cuando el riesgo jurídicamente se te probó, ¿no? Digamos, sos culpable cuando el riesgo jurídicamente está aprobado. Y podés de alguna manera no estar afectado cuando no se te pudo probar. Entonces, esto permite considerar que este riesgo permitido no debe ser excedido como resultado, sino que provoca la situación de tratar de ver esta situación en la cual se trata muchas veces de presentar cuestiones que hay cierto grado de evitar un problema mayor. En cuanto en esa situación puntual
en donde hay ciertos riesgos de situaciones que pueden pasar, hay ciertos riesgos que son tolerados y hay otros ciertos riesgos que no lo son. Entonces, a lo que lleva esta cuestión es que muchas veces uno sabe que el realizar una determinada técnica corre un determinado riesgo. Hay un riesgo en el cual, de alguna manera, es menor que a los beneficios. Entonces, por eso, de alguna manera, corremos ese riesgo. Si el riesgo es mayor que los beneficios, no tiene sentido. Pero lo que se trata de proteger a quien realiza determinadas cuestiones en cuanto al asumir un riesgo es que, bueno, que siempre el beneficio sea mayor que el riesgo. Y en esa situación me parece a mí que suele estar siempre claro, es que muchas veces uno, en defensa propia, uno puede excederse o causar algún tipo de daño y va a estar exento de esa situación porque se está defendiendo. Pero en el caso puntual nuestro, por ejemplo, inclusive está en la ley de reanimación cardiopulmonar que se sacó hace ya unos cuantos años, en esa ley exceptúa de cualquier riesgo que pueda traer la maniobra de RCP en el caso de que, por ejemplo, se fracture alguna costilla, que puede ser muy común porque la fragilidad ósea y un masaje que esté perfectamente hecho puede ocasionarles a algunas personas, sobre todo con osteoporosis o de mayor edad, o como puede pasar también en chicos, ante ante un masaje enérgico, una fractura que genere un daño o una lesión. Pero bueno, lo que se está tratando de buscar es de reparar una situación y obviamente ahí lo que se va a poner es que la situación de salvar la vida muchas veces puede provocar que la persona quede con algún grado de lesión que va a ser menor al beneficio obtenido. Entonces, de esa manera tenemos más beneficio que riesgo. Entonces, eh, no es un tema menor el entender que todo nuestro trabajo tiene riesgo, pero que muchas veces nosotros tenemos que entender que hay ciertos procedimientos y hay que explicarles bien a las personas, en el caso de que se pueda, o al familiar, de que hay situaciones que son más riesgosas que otras. Y en la posibilidad de esas situaciones también poder contemplar la posibilidad de pedir por parte de alguien el consentimiento siempre, ¿no? En la medida en la que se pueda. Nosotros siempre estamos viendo que hay un acto que desencadena una situación en donde aparece un daño con un nexo causal, esa situación hay un riesgo y ese riesgo puede llegar a un resultado, ¿no? Entonces, jurídicamente, entre esta situación que están desaprobadas y aquellas que jurídicamente están aprobadas, un poco tiene que ver lo que está permitido y lo que no está permitido. Por eso muchas veces ven ustedes cuando en determinadas situaciones los médicos dicen, no, no es aconsejable operarlo. Y muchos médicos dicen, no, yo no lo opero, yo no lo opero. ¿Por qué? Porque los riesgos son mayores que a los beneficios que la persona puede tener o a un buen resultado que se pueda llegar a lograr. Y en cambio hay otros que dicen, no, yo lo opero igual. Bueno, estas son situaciones que muchas veces puede llevar a un reclamo por parte de los herederos o de las personas afectadas en el caso de que el daño sea irreparable. Entonces, todo riesgo que jurídicamente son desaprobados son los que se exceden de las cuestiones de lo que está permitido. Muchas veces ustedes se preguntarán, pero ¿y qué es lo que está permitido? Y lo que dice la norma.
Y lo que dice la evidencia y lo que dicen los trabajos de investigación. Bueno, con eso de alguna manera lo que se va generando, la documentación de prueba suficiente como para determinar la circunstancia, ¿no es cierto? Porque todas estas cuestiones son lo que van a posibilitar que se pueda demostrar lo que sucedió. ¿Sí? Nosotros siempre estamos haciendo trabajo riesgoso, siempre, 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 siempre. Siempre de alguna manera estamos admitiendo que somos conscientes de nuestras capacidades, de nuestra potencialidad, nos conocemos, eh, pero tenemos que reconocer también cuáles son nuestros límites, porque si no, muchas veces el traspasar nuestros límites nos pueden llevar a situaciones complejas. ¿Sí? Es lo que siempre discutimos en las charlas de emergencia, ¿no? Hay ciertas maniobras para las cuales nuestra ley del ejercicio no nos habilitó. No, 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 no. No hemos tenido la capacitación suficiente, no tenemos el reconocimiento por parte de las autoridades para poder hacerla. Y si la hacemos mal, hay que ver si si jurídicamente el juez entiende que lo que hemos hecho es un riesgo que está dentro de lo aprobado. Hay que ver si los otros profesionales de las otras disciplinas nos acompañan en esa situación o dicen que no, es intrusismo y que nos excedimos en nuestra situación. Levantó la mano Oscar, creo. Oscar. Sí, no, con respecto por ejemplo, a la reanimación, cuando uno llega a fracturar una costilla, ¿no? Si bien la ley dice que, bueno, no sos imputable en ese tema, pero el daño que puedes causar con esa fractura, ¿en qué quedaría? Por ejemplo, neumotora. Ese es un daño menor que estaría dentro de lo que ahí tenés en el ejemplo como jurídicamente aprobadas, digamos. Son cuestiones que devienen de una praxis, de un trabajo que se entiende que puede haber riesgo, como puede quedar con lesiones cerebrales, pero que bueno, que están dentro de esa relación digamos, costo-beneficio, ¿no? Por eso en la ley, que tiene 6 artículos nada más o 7, justamente pone que todo lo que se realice en cuanto a las técnicas de reanimación van a ser efectuados de cualquier, bueno, daño o demás, porque uno piensa que si lo estás reanimando es porque querés que viva. Entonces, más allá que por ahí podés poner mal la mano, más allá que te podés exceder un poco en la fuerza, pero digamos, desde ya que hay una situación de que actuaste beneficientemente, beneficiosamente, pero como nosotros siempre decimos lo mismo, que nuestras responsabilidades son de medio y no de resultado, y sabemos que las técnicas de reanimaciones no son todas exitosas, sino que un bajo porcentaje lo son, pero que igual salvan vidas. A lo que vamos con estos, digamos, Oscar, es que nosotros trabajemos tranquilamente, sabiendo siempre dentro de un margen de tolerancia del riesgo. No asumamos riesgos en los cuales nosotros podemos caer en algo que esté desaprobado. Vamos a ponerlo algo más complejo, siguiendo con el mismo tema que nos pregunta Oscar. Está bien, yo hago el, digamos, masaje y por ahí considero de que es pertinente enhebrar la vía aérea baja. Y nosotros no tenemos esa competencia. Y si nos sale mal, ahora sí podremos tener la competencia, que sí lo podemos hacer hasta una máscara orofaringia. Hasta ahí sí puede llegar. Está bien, vos dirás, bueno, pero no es lo mismo, José. No, no es lo mismo. Claro, te quedás por arriba de la epiglotis, no pasa la tráquea. Pero lo podés ventilar. ¿Me entendés, Oscar? Obviamente.
asegurás la vía aérea parcialmente, no totalmente como si le pudieras colocar el tubo. Pero si le colocas el tubo y le hundís la tráquea, y si te demandan, ¿cómo te defendés? Que es lo que muchos compañeros no me entienden, porque si nosotros ahora que conseguimos por primera vez tocar la vía única que tenemos para actualizar nuestra ley del ejercicio. Si nosotros podemos tocar el artículo 24 y el artículo 25, que hablan justamente de medidas extraordinarias y en situaciones de emergencia, cosa que nunca nos quisieron dar, la posibilidad de que nos dejen claramente qué técnicas podemos hacer, colocar un marcapaso externo, colocar un tubo, colocar esto, colocar lo otro, como hacen las enfermerías de otros países. Por eso cuando trajeron la BATEC y la quieren poner acá dentro de las directrices funcionales, las que están con asterisco son todas las técnicas que hace enfermería en algunas partes de España, no toda la enfermería, sino los que están habilitados para poder hacerla. Por ejemplo, algo interesante sería, ya que vamos a tener especialistas reconocidos en el área crítica, bueno, dales al especialista estas atribuciones de poder realizar este tipo de prácticas más complejas que vos no las tenés hoy para el licenciado ni para el enfermero. ¿Me entendés, Oscar? Sí, sí. Entonces, el estar trabajando siempre en una situación muy gris, en determinadas situaciones, en donde me pasó una vez, estábamos en la terapia y bueno, el médico no venía y había ritmo y fibrilamos. Y disparamos, y el médico no estaba. Bueno, la persona zafó, pero y si no zafaba y alguien decía que lo habíamos hecho, por ahí nos comíamos algún problema porque nos excedimos. ¿Me entendés? Entonces hay veces que uno en esto tiene que ser muy finito. Yo estoy convencido de que muchos compañeros que se certifiquen como especialistas van a poder hacer mucho más cosas, inclusive con mucha más preparación y con un resguardo legal, que esta pregunta final de, de esta parte no es menor porque dice, conocer una determinada técnica obliga a conocer los riesgos que eso lleva. Digamos, porque no sé si no les pasa a ustedes. Yo sé que muchos compañeros que han visto pueden colocar vías centrales, pero eso no tengo duda. Pero sabemos que no lo podemos hacer. Más allá que por ahí el médico trabajando con él te deja o esto que lo otro, así como te deja entubar y te deja hacer esto, te deja hacer otro, pero ¿sabés lo que toda técnica tiene esa situación? Y el que tiene que saberlo no es solamente nosotros, sino también a las personas a las cuales, en el caso que se les pueda comentar, es fundamental que también ellos siempre tengan la posibilidad de poder decidir. Hoy justamente un compañero me comentaba de que una persona muy famosa que falleció hace poco no se quiso hacer la fístula arteria venosa y siempre estuvo con un catéter, con un Q durante muchos meses, cuando todos sabemos que un Q es un catéter de diálisis perentorio, que muchas veces se sostiene por un determinado tiempo, porque tiene riesgo. Todo catéter tiene riesgo después de mucho tiempo por el manejo, por las infecciones, por un montón de cosas. Bueno, nosotros tenemos que respetar la voluntad de las personas porque es su cuerpo, pero nosotros también tenemos que tener claro que muchas veces hay determinadas técnicas que las tenemos que manejar con mucho cuidado y que nuestro trabajo siempre es colaborativo en aquellas técnicas en las cuales nosotros no tenemos la pericia reconocida. Porque de ahí es de donde después surge la cuestión de que somos
de alguna manera entre poco expertos en este tema de no entender los alcances de nuestra ley del ejercicio, porque muchas veces actuamos de forma imprudente. Entonces, acá la cuestión no es quedarse a mitad de camino, es tratar de trabajar dentro de nuestro marco legal. Eh, que existe de alguna manera situaciones que inciden en el nexo de causalidad, obviamente que sí. En nuestra ley, digo nuestra ley, en la cuestión puntual de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 22, como siempre yo le digo, que está por el Ejecutivo vetado, pero en relación con el Código Civil, el deudor no será responsable. Ojo con eso. Tengamos cuidado. Recuerden que hay vetos en las reglamentaciones que nosotros lo tenemos que tener claro. El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación. Ojo, no, esto no es tan así, ¿sí? Cuando todos resultaren de casos fortuitos o de fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito. Bueno, si la persona decide tirarse por la ventana, obviamente que no, nosotros no somos culpables, pero ojo con la cuestión de las obligaciones que nosotros tenemos en esta cuestión tan particular, porque si hay siempre de alguna manera alguien que contamina la cuestión, bueno, obviamente que nosotros vamos a estar con mayor o menor incidencia en esa cuestión particular, pero hay que analizar todo el contexto como para realmente saber si vamos a estar exentos de que se nos culpe, ¿no? Hay cuestiones que muchas veces van a buscar de alguna manera contaminar nuestra situación para involucrarnos en esta cuestión formal. Por eso es que nosotros no tenemos que dar argumentos como para que esa situación se instale. Y por eso tenemos que trabajar dentro de las normas de nuestro ejercicio. Eso es fundamental. Y registrarlo todo como para demostrar que el deudor es el que de alguna manera asume esa situación. Por eso cuando el paciente le dice, no quiero comer, escriban, no quiere comer. No quiere recibir la medicación, no quiere que lo controle. Es un poco lo que estuvimos charlando eh, digamos, hay situaciones que las personas pueden decidir o otros factores, o otras fuerzas mayores, o otras situaciones de que alguien nos esté de alguna manera condicionando, pero todo lo tenemos que escribir, porque en la cuestión propia, sobre todo en los daños que puedan, en los daños más importantes, en donde no se busca una reparación económica, sino que hay una situación eh, de dar un castigo por una situación determinada, y ese castigo tiene que ver específicamente con el no poder trabajar de aquello que hemos estudiado o de condicionar nuestra libertad. Hay factores que inciden unos más que otros y que se tienen en cuenta. Y una cuestión es si hay intención o no hay intención, como nosotros lo hemos visto anteriormente, que por ahí con la palabra más común que es ver si hay dolo, digamos, si hay... a veces nos cuesta a nosotros pensar que podemos estar trabajando con un compañero que, eh, que pueda tener intencionalidad, ¿no? Nos cuesta pensar que alguien quiera hacer daño, pero la importancia en cuanto a esta situación de la intencionalidad en las personas nos hace, por lo menos a nosotros nos tendría que
hacer ver esta cuestión de que puede llevarle a una persona a la muerte y que eso que se está buscando o de causar algún otro tipo de daño, nosotros de alguna manera muchas veces nos podemos ver involucrados en esas situaciones con las intenciones que otros utilizan. Eh, Recién estaba leyendo, hace poco salió, digamos, publicado por el caso de las muertes neonatales en Córdoba, en donde hay 8 imputados, 8, pero hay una sola presa, que es una enfermera que todavía está desde el primer día, está coartada en su libertad, con ninguna prueba en contra más que haber trabajado durante todo un tiempo y en algunos casos sí y en otros no, los decesos de alguna manera se tuvo que ver en el tiempo que ella estuvo, pero no le pudieron encontrar ninguna prueba de nada. Pero también están imputados las jefas de servicio, del servicio de ella, la directora médica, un montón de otras personas que de alguna manera le están sumando algún tipo de responsabilidad en cuanto a que no pudieron de alguna manera vigilar la cadena causal de todas las situaciones que se venían desarrollando y sin el actuar. Entonces, este tema es un tema que gravita fuertemente por la magnitud del daño que es capaz de causar y no es un tema menor. Sí, Lorena, ¿levantaste la mano? Sí, profe, pero en este caso, cuando es así de un compañero que sabemos que puede causar algún daño, y obviamente que el compañero no va a hacer registro de eso, pero ¿cuál es la vía ahí? ¿Es una nota? ¿Cómo es? Sí, Porque yo uno creo puede hablar, pero igual va a quedar la palabra de uno contra otro, es un caos también eso. primero que es un caos. Viste, cuando vos trabajás en las áreas críticas y te comenzás a dar cuenta que ciertos fármacos que antes no necesitabas controlarlos, los tenés que empezar a controlar porque empieza a haber faltantes y cuando hay ciertos usos y costumbres de ciertas situaciones, te van llevando a que vos ves que determinada situación que no debía pasar, pasó. Eso te tiene que dar algún grado de nivel de sospecha. Lo que en el caso de Córdoba se está haciendo toda una red de imputaciones, es de cómo, habiendo tantos profesionales que se están dando cuenta que hay chicos que estaban bien y de un momento a otro se descompensan y ven que pasa un caso, otro caso, no actúan, no toman de alguna manera un comportamiento diferente de ponerse a estudiar las situaciones, porque el, el no actuar de alguna manera también te hace responsable. Y sobre todo los que tienen los cargos de gobernanza, quienes gobiernan las instituciones, tienen siempre la mayor responsabilidad, porque recuerden que nosotros los vimos en la clase anterior, que si bien nosotros teníamos responsabilidad de medio, las instituciones tienen la responsabilidad de cuidarte. Sobre ella recae la mayor responsabilidad en cuanto al cuidado. Entonces, por eso, de alguna manera, son solidariamente responsables en esa cadena de situación que llega inclusive hasta las máximas autoridades que en ese momento dependía ese efector sanitario. Pero si nosotros tenemos sospecha o tenemos duda de que esa situación se puede presentar, no queda otra que denunciarlo, porque si no nosotros podemos de alguna manera ser socios de esa situación. El callarse, de alguna manera, también te condiciona y te puede afectar que vos estés imputado y te tengas que defender. Oscar. Ok, pero la denuncia es, o sea, es por nota a tu superior, digamos, Obvio. primeramente. Sí, 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 Bien, sí, sí, no, uno siempre en todo lo que es la vía administrativa tiene que respetar las jerarquías, siempre. Salvo que el problema que vos tengas sea con ese nivel, lo pasás, pero si no, claro. siempre tenés que, digamos, respetarla por una Porque, cuestión de que te da a vos también la tranquilidad que ese problema deja de estar encerrado en un círculo, se sí, visibiliza, ¿no?
Profe, cuando usted decía hace un rato que también se registre que el paciente no come o el paciente no quiere tomar la medicación, queda en el registro nada más. Además se tiene que informar o no, porque después se vienen las denuncias y queda como que quedaron en los registros, nadie lo leyó y nada, después viene la nota y nadie se quiere hacer cargo, como que no fue avisado a un superior. Muy buena tu cuestión de certeza, porque si los registros no lo lee nadie, ¿qué Sí, sentido tiene el registro? Queda como un documento desfasado del tiempo, porque si yo creo claro, que sí. ahí a quien le va a caber más responsabilidad son aquellos que toman decisiones en base a lo que nosotros escribimos. Por eso, en el caso que charlábamos la otra vez sobre el caso Maradona, si vos vas escribiendo permanentemente tus reportes, que la persona se viene descompensando, que la persona niega tratamiento, no toma la medicación, no te permite que vos, bueno, y nadie hace nada, vos hiciste. Ahora, más de lo que vos hiciste, ¿qué vas a hacer? Que todo te puedes presentar a un juez, vos lo fuiste haciendo en los instrumentos que ellos te dan para hacerlo y de alguna manera también creo yo que hay que deslindar responsabilidades. Por eso digo que cualquier acto que ustedes vean malintencionados de otros o que de alguna manera no se respeten los derechos o se vulneren los derechos de otros, nosotros lo que no podemos ser actores silentes que participamos de la cuestión viendo sin hacer nada, porque de alguna manera, como siempre les explico, las personas que están internadas en un servicio en donde todos estamos compartiendo el mismo turno, tenemos responsabilidades entre todos, entre esas personas. Si nosotros vemos que un colega nuestro le pega, lo maltrata, lo insulta, lo roba, lo tortura, lo maltrata. Vemos cualquier situación que nosotros consideremos que va en contra de una buena conducta o de lo que se espera, no está a esa situación, no, la situación no está a derecho como debe ser, y nosotros miramos para otro lado porque no nos queremos comprometer, porque no nos queremos generar un problema o lo que sea, bueno, tengan en cuenta que el problema les puede llegar. Bien. Es así, desgraciadamente es así. Para que otros puedan hacer maldades, muchas veces necesitan de un entorno que sea autista, en el sentido que no interprete las situaciones en tiempo y forma de manera correcta. Por ahí el utilizar la palabra haciendo mención al autismo la retiro porque está mal usada. La imposibilidad de analogía en el derecho penal, y esto es algo que es fundamental y que nosotros lo tenemos que entender, no siempre pasa que una misma situación, de la misma forma, es como nos pasa también a nosotros cuando medicamos. Hay veces que damos el mismo antibiótico y esa persona a las 48 horas está súper bien. Y hay otros que necesitan 5 días, ¿no? Bueno, en el tema del proceso y del actuar de ciertas circunstancias, no siempre todo lleva a que tenga el mismo trato y la misma situación en cuanto a cómo se aplica. Ahora sí, lo que nosotros tenemos que tener claro, que hay un principio que de alguna manera siempre está, que es un principio que se respeta dentro de la imposibilidad en cuanto al derecho penal, que tiene que ver que siempre nosotros tenemos que respetar una determinada ley, esa ley de alguna manera tiene que estar reglamentada, tiene que estar habilitada, puede ser que no sea conocida como esta resolución que yo les conté hoy. Muchos de ustedes no la conocían, pero ya está. Entonces yo puedo hablar de la especialidad de ahora en adelante, no hacia atrás. Bueno, con el tema de la ley pasa exactamente igual. Yo necesito de alguna manera que la persona
sea juzgada, de alguna manera, a nosotros nos van a juzgar por nuestros actos por la 24.004. Si cambia, bueno, en el caso que estemos en una jurisdicción nacional. En el caso que estés en una jurisdicción de tu provincia, vas a ser juzgado por esa ley y no por otra. Y si la ley cambia, vas a ser juzgada por la última ley que cambie y que el acto se haya hecho en ese mismo momento que estaba imperando esa ley. Por eso siempre la ley es previa, ¿sí? De alguna manera, nosotros lo antijurídico de la ley, del acto antijurídico, tiene que surgir de esa ley, ¿sí? Si, para que esto quede más claro, si nosotros tuviéramos una nueva ley, en donde esa nueva ley nosotros ya podemos estar con competencias como para realizar determinados procedimientos y ese procedimiento de alguna manera no tuvo el resultado que nosotros queríamos, no hicimos intrusismo, porque estamos ante una nueva ley y se hizo en ese momento que la ley está vigente. No nos pueden juzgar con la ley vieja. Como tampoco un acto que pasó hace 2 años, y si la ley cambió hoy, a mí me van a juzgar de acuerdo al estado de situación de cómo era el marco legal hace 2 años. ¿Entienden esto? Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la temporalidad y en ese sentido es fundamental tenerlo claro. Por eso es importante siempre darnos ese tiempo como para analizar esa situación en lo particular. Eh, hay veces que no en el ámbito penal, sino más que nada en las cuestiones más en lo civil, en donde de alguna manera hay un tipo de reparación que tiene que ver sobre todo desde el punto de vista del patrimonio, del dinero, del pedido de disculpas, digamos, desde otro tipo de situación particular. Uno tiene que pensar que nos tenemos que fijar en detalle sobre la situación de cómo se fueron dando los actos y de alguna manera cómo se va configurando la necesidad de cumplir con la obligación que nosotros tenemos y en el caso de que nos hayan declarado necesarios para tener que repararlo, en primera situación es si lo que nos están imputando nuestro acto se dio en un marco de una conducta que nosotros tuvimos contraria a los derechos de la persona. Un ejemplo de esto sería no respeté el secreto profesional. Eso sería una situación antijurídica, ¿sí? Que yo no respeto de alguna manera algo que está claramente enmarcado. En segunda situación tengo que ver el daño. Esa situación de que yo no respeté a él, ¿qué daño le ocasionó? En su imagen, en su entorno de relación, digamos, el daño, de alguna manera, es a consecuencia de cómo nosotros actuamos. Si nosotros actuamos por fuera de las leyes, por fuera de lo que es esperado, obviamente esa situación va a recaer en un acto de los cuales nosotros ya los conocemos con la definición de acto ilícito. ¿Por qué? Porque va en contra de una ley. Por ejemplo, como les mencionaba antes, no respeté el secreto profesional. Yo sé que lo tengo que respetar. Si no lo hago, estoy cometiendo un ilícito. Eso es un ilícito. A diferencia de cuando yo puedo cometer un acto que genera un daño, ¿sí? Pero que no fui en contra de una ley. Ejemplo de esto, lo quemé sin querer. Apoyé algo, ¿sí? Ahora no se me ocurre cómo, pero vamos a suponer con un electrobisturí, que muchas veces pasa, los que han trabajado en quirófano saben
los errores que se cometen mucho con las planchas que se ponen por debajo de los pacientes justamente para que no haga masa y que la persona no quede con una úlcera sacra necrotizante carbonizada. Digamos, hay cuestiones puntuales o con el voltaje de algún aparato, o con alguna situación, que yo puedo cometer un daño, ¿sí? Pero ese daño tiene que ver con un proceso en cuanto a un cuidado, pero no es un acto ilícito. ¿Me van entendiendo? Y generé una lesión, ¿sí? La otra cuestión que es fundamental también entender que todo acto ilícito, por lo general todo, va a requerir de una reparación. Y no todos los actos lícitos generan una reparación. Eso también es una cuestión porque hay veces que con una disculpa o con otro tipo de situación se puede resolver. El nexo de causalidad lo hemos visto muchas veces. Es esa situación que une en esa secuencia lógica, si esto que yo hice genera esto que me dicen que se generó por culpa de lo que yo hice, ¿no? De ese acto que se yo. Esa situación es sumamente importante porque tiene que ser directo, no puede haber duda, no puede ser multicausal. Porque a lo que nosotros muchas veces nos hace zafar de ese nexo causal es justamente cuando está contaminado o cuando no se puede comprobar que lo que realmente pasó se debe justamente a que yo di 2 mililitros de más o di tal situación en particular o lo puse en tal situación o en tal posición, digamos. Esa situación del nexo de causalidad tiene que tener una relación directa, quiere decir que se podría decir que es lo que charlamos una vez con ustedes, que fue, si yo coloco siempre el mismo cóctel y esa persona a las horas o a los minutos se termina muriendo, eso es una relación causal. Digamos, si vos preparas siempre el mismo combo, mezclando esto con esto y generar la muerte en alguien, eso es una eutanasia dirigida, no hay otra manera de explicarlo, ¿sí? Causalidad jurídicamente relevante, digamos, la situación puntual es que es necesaria. Quiere decir que si esa situación que ustedes hicieron no se daba, la situación no pasaba. ¿Está claro esto? Digamos, es cierto que comúnmente se dice que nadie se muere en la víspera, pero hay situaciones que sabemos que son relevantes porque tienen causalidad. ¿Sí? Entonces, esa situación lleva de alguna manera una situación tan clara y tan determinante que si esa situación, que por lo general tiene que ver con un hecho específico, ¿sí? Si no está, la situación no se genera, no se altera de alguna manera esa norma, por eso que de alguna manera tiene que haber una causa. Esa causalidad de alguna manera lleva a que jurídicamente se la considere relevante. Por ejemplo, lo que mencionábamos antes, la intención. Tenés intención de hacer daño. Si yo sé que si utilizo un determinado elemento, esa persona se muere, bueno, ¿para qué lo usé? ¿Sí? La otra cuestión que no es menor es que pueden existir factores de imputabilidad o de algún tipo de atribución en cuanto a la responsabilidad que nosotros podamos tener, justamente porque tenemos personas a cargo nuestro del cuidado, es lo que yo siempre les comento. Esta situación que nos pueden imputar, ¿no? En esta situación que nos estamos refiriendo permanentemente, más allá de que sea con dolo o sin dolo, o con culpa o con dolo, va a haber de alguna manera mucho hincapié en todo lo que tenga que ver con el daño ocasionado. Por eso digo que a veces la magnitud del daño y la situación de que el daño sea irreparable, muchas veces, ante la situación puntual de que la persona quede con secuelas o directamente que haya muerto, son situaciones complejas que va a llevar de alguna manera a
a una situación mucho más severa en cuanto a estas particularidades. Por eso, de alguna manera, se corren ciertos riesgos en cuanto a ese proceso y por eso hay que poner mucho énfasis en buscar esos factores de imputabilidad. Cuando nosotros tengamos que defender a algún colega que se le está imputando algo, en este caso puntual de la compañera que tenemos detenida en Córdoba, que en realidad siempre estuvo a derecho, no hay pruebas en contra de ellas, por lo menos que se conozca o que lo hayan dicho públicamente, igual sigue privada de su libertad estando durante el proceso, no tiene posibilidad alguna de alterar ninguna prueba, no se va a escapar porque siempre estuvo a derecho. Mi pregunta entonces es, ¿por qué sigue presa? Bueno, hay cuestiones que muchas veces no para todos se trabaja de la misma manera, no para todos de alguna manera se resuelve de la misma manera. Y lo que sí queda claro, que lo que no le han podido encontrar todavía son factores de imputabilidad, porque no hay nada que haya demostrado que ella haya provocado esas descompensaciones. Entonces, lógicamente, cuando se demuestre cuál es el nexo causal que todas esas situaciones tienen en común en cuanto a por qué se ha alterado la concentración de potasio o por qué se ha alterado las situaciones, es lo que va a dar más claridad a la situación del hecho y es ahí de donde de alguna manera van a ser más fácil poder resolver la imputabilidad, porque miren si en una situación en donde esté contaminado un fluido, de los tantos que nosotros damos en la fluidoterapia, y que nosotros no lo sabemos si es eso lo que ha provocado todos los decesos. Es una situación que cede a los actos que nosotros hacemos. Una partida en mal estado de una solución que se pone, o de una partida de ampollas que se da en determinado, o de gotas, o de que estén contaminadas ante una situación. Por eso digo, hay que buscar los factores de imputabilidad como para que de alguna manera se pueda demostrar esa situación en cuanto a la relación causal. En cambio, esa situación que nosotros vimos, digamos, recién son para las cuestiones civiles, pero para las cuestiones penales, la situación de cómo se va recreando la situación del esquema a lo cual yo me voy a tener que prestar en ir pensando es en la conducta que la persona tuvo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de conducta? Por eso digo, no hagamos nada que esté prohibido. Eso marca una gran diferencia. Cuando yo hago algo que está prohibido, voy a tener peor situación. ¿Sí? La otra cuestión es lo antijurídico. ¿Sí? Entiendan ese término como antijurídico también de alguna manera todo lo que contradice al orden jurídico, ¿no? Por eso es anti, ¿no? Todo lo que está por fuera, ¿sí? Entonces, si no hay, ¿sí? O si hay, lo que se va a tratar de encontrar siempre es la causalidad, ¿no? Esa situación que de alguna manera tiene que estar presente, porque lo que veníamos charlando antes, en realidad también tiene que ver con la culpabilidad, ¿no? ¿Cómo yo demuestro que una persona es culpable? Bueno, porque de alguna manera puedo demostrar una secuencia de actos y hechos que tienen una relación de causalidad, que esa conducta de alguna manera se le imputa un determinado daño, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros podemos quedar exceptuados de esa situación o inimputable, justamente porque no se puede demostrar la culpabilidad de que todo lo que nosotros hicimos realmente ha provocado esa situación, o si realmente quien lo hizo es la persona que se dice que lo hizo. Por ahí tiene algún tipo de prueba de coartada que demuestra que no es. Entonces, estas situaciones, junto con el tipo penal, la antijuricidad, la culpabilidad y por último, la punibilidad. Digamos, la punibilidad digamos, existe
para cada situación, el código penal tiene un determinado castigo. Eso es lo que tiene que ver con la punibilidad, digamos. Tiene que existir una pena para esa conducta que es disvaliosa, quiere decir, para esa conducta que de alguna manera ha transitado una alteración de su comportamiento, de su valor, que presenta una dificultad. Bueno, esa situación de punibilidad para todos los actos punibles, el juez tiene un rango con una pena mínima y una pena máxima. De acuerdo a los atenuantes que existan en esa situación particular, digamos, si el enfermero tuvo intención, no tuvo intención, si fue negligente, si fue de alguna manera eh, coaccionado para poder hacerlo. Bueno, ante todas las situaciones que se presenten en contra o a favor de la persona, ya sea por negligencia, por impericia, por omisión, por lo que sea, esas situaciones van a determinar ¿sí? Si se le da la máxima, si se le da la mínima, también los vínculos que la persona tenga, la reiteración que la persona tenga ante faltas parecidas o similares, bueno, todas esas situaciones de trastornos de la conducta que la persona tenga antijurídica, es lo que de alguna manera en el esquema penal, en esa correlación de más y menos años, el juez puede de alguna manera tomar decisión por uno u otro extremo, ¿no es cierto? Obviamente los primerizos no es lo mismo que un reincidente, entonces esas son situaciones, o la suma de situaciones como estás sumando este médico que hoy es tan mediático y que viene recibiendo de alguna manera sentencias desfavorables, bueno, la consecuencia de tener diferentes tipos de sentencias también te va condicionando ante una determinada situación como para que esas penas se puedan ir sumando. Y para redondear y para estar a disposición de lo que ustedes quieran preguntar sobre este tercer capítulo que en el texto de Mirta y de Juan tienen muchos ejemplos, está muy bien explicado y es muy cortito, son 10 hojas nada más. Como a modo de interpretar estos dos paradigmas, que es tanto lo que tiene que ver con lo civil como lo que tiene que ver con lo penal, las diferencias que hay entre uno y otro es que todo lo que tenga que ver con el derecho privado apuntala a buscar una reparación, que por lo general son reparaciones de cualquiera de nuestras conductas, de cualquiera de nuestros actos que tuvimos con intención, sin intención, pero que lo que se busca es reparar algo, ¿sí? Por medio de dinero, por lo general, o de un pedido de disculpas en el caso de calumnia, ¿no? Vamos a suponer. Ahora, en la cuestión penal, ya ahí hay una condena social, hay una situación social que busca una reparación que de alguna manera tiene que ver más ya con cuestiones que son más importantes, que tienen que ver con delitos, en donde hay cuestiones concretas que muchas veces puede afectar eh, solo al afectado o pueden ser de carácter público, ¿no? En ese sentido también, y que hace que la sociedad de alguna manera, por medio de quienes tienen que cumplir justicia, restablezcan ese orden y de alguna manera marque lo que está preestablecido en el Código Penal, que son lo que les mencionaba antes, las diferentes penas que tiene cada uno de los delitos. Entonces, en ese sentido, en uno por ahí hay más una reparación económica y en el otro hay más una cuestión normativa de sancionar una determinada situación
con una pena que tiene que ver más con el derecho a la libertad que la persona puede ver suprimida ante un castigo que la sociedad también impone por medio de las leyes que votan sus diputados y sus senadores, en donde consideran que de alguna manera ciertas conductas tienen que ser castigadas como un asesinato, un acto violento, bueno, infinidad de cuestiones que tienen que ver con una reparación de otra índole, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es un poco de donde marcamos estas diferencias particularmente. En la mayoría de los casos nuestros, los casos que desgraciadamente vemos que nuestros colegas están de alguna manera más eh, judicializados, desgraciadamente son más en casos penales que en casos civiles. Desgraciadamente son situaciones en donde hay un mayor peligro real y concreto de poder perder el ejercicio, nada más ni nada menos que nuestra forma de subsistir, o en muchos casos, desgraciadamente, también la posibilidad de perder nuestra libertad por un tiempo hasta tanto se repare el daño. Entonces, son situaciones que nosotros las tenemos que tener en cuenta en nuestro proceder, en el día a día, de no vernos involucrados en determinadas situaciones, porque si bien determinadas cuestiones tienen que ver con el daño que cada uno hace y se responsabiliza por eso, bueno, hay situaciones que también tienen un encuadre que hace que muchas veces hay cómplices o personas que de alguna manera por omitir o por no vigilar o por no dar las garantías del caso, de alguna manera también pueden estar siendo de alguna manera sumados a esta cuestión en particular, a tener que devolver la reparación del daño. Bueno. Hasta acá hemos llegado por hoy. Espero que le haya sido interesante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? El breve cuestionario que les dejé, parecido a los anteriores, tiene que ver con las palabritas que tienen en el material de estudio, como para que ustedes vayan retomando la fuerza de ir entendiendo qué es imputabilidad, qué es pecunario, qué es conexividad, que digamos que cuáles son algunos términos que hoy fuimos viendo que nos van a ir permitiendo poder interpretar mejor lo que estamos leyendo. ¿Alguna duda? No, ¿Algo? profe. ¿No? Bueno. No, no. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Les deseo un buen fin de semana, un buen descanso y aprovechar lo que queda de la primavera. Nos estamos viendo. Chao, Chao, gracias. chao. Hasta luego. Adiós.